Venimos chapeando. Chapeando bajito. Bárbara Betancourt. Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuento. Soy Reinier Eduardo, me sumo al análisis. Y Arlene Rodríguez de Rivet. Venimos chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuele. A enseñarte la verdad, para que nadie te confunda. Hola, buenísimos días. Estamos de vuelta. Hay tiempo de chapea, podemos decir que hay una cantidad de cosas que chapear porque miren que prospera la fake news en tiempos de guerra. Seguimos chapeando con el conflicto Rusia-Ucrania y le doy los buenos días a mi colega Reinier Eduardo aquí en el estudio. Buenos días, Arlene. Y a Bárbara Betancourt desde Radio Habana, Cuba. Buenos días para los dos y para toda la audiencia. Bueno, algunos hablan de reconfiguración política del mundo, Ignacio Ramonet, por ejemplo. Otros están hablando de un retroceso en lugar de un progreso hacia otro estatus en el mapa geopolítico del mundo, un retroceso total a la era de la Guerra Fría. Y como era de esperarse, con el grado de interconexión que ha alcanzado el mundo, bueno, pues aquello de que aletea una mariposa del otro lado del planeta y la Tierra tiembla completa del otro lado, ya se va haciendo realidad lo de la mariposa, es decir, la economía, que ya estaba en malas condiciones por el golpe de la COVID-19. Esta es otra señal de la guerra comunicacional, que es el río revuelto y las gaticas de María Ramos que tiran la piedra y esconden las manos. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? ¿A quiénes? Porque son más de uno los que están detrás de lo que está ocurriendo ahora mismo. Y a los que no se les menciona, o parece que son los buenos de la película. Reinier Eduardo. Sí, no, ya esto hay que añadirle también el reino del doble rasero que sigue constituyendo desgraciadamente la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ayer se votó una resolución, ya es noticia, ha trascendido en diferentes lugares, que condena a Rusia y exigiendo su retirada de Ucrania, cuando jamás en toda la historia del conflicto ruso-ucraniano, que no es de ahora, que esto hay que recordarlo en reiteradas ocasiones, esto es un conflicto que viene de hace años, que se acentuó en el año 2014, sin en los últimos 8 años se ha acentuado, y en este tiempo jamás la Asamblea General ha sido consultada para tratar el conflicto ruso-ucraniano. Jamás a la Asamblea General se ha llevado la constante instigación del gobierno de los Estados Unidos de expandir la OTAN hacia las fronteras con Rusia, lo que se sabía a la vista de todos de que era una provocación al gobierno ruso. Eso jamás la Asamblea General de Naciones Unidas lo analizó, y bueno, se viene analizar esto. Es que yo no recuerdo que en la Asamblea General, fíjate, sí, en el Consejo de Seguridad, pero no recuerdo que en la Asamblea General se analizara jamás, se votara jamás sobre un tema. Todas las intervenciones de Estados Unidos... voy a eso. Eso es lo otro. Jamás la Asamblea General de Naciones Unidas votó una guerra que Estados Unidos llevara a cabo en ninguna parte del mundo, ni condenó a los Estados Unidos por ninguna guerra. Eso nunca se había hecho tampoco. Entonces, esto forma parte de ni las sanciones tampoco que se le han aplicado a Rusia en estos días, jamás se le han aplicado a los Estados Unidos, que es el líder mundial indiscutible de invadir naciones, de saquear naciones y de generar el caos total en diferentes partes del mundo. Esto por una parte. El voto, como todo el mundo sabe, hubo 35 abstenciones. Entre eso está Cuba, el voto de Cuba que fue de abstención, y ahí no hay ninguna ambivalencia en el voto cubano. El voto cubano, como lo dijo la Cancillería ayer, es una expresión de la posición real de Cuba en relación con este conflicto, que tiene dos dimensiones principales. Por una parte, Cuba sigue apostando al diálogo, sigue apostando a la solución pacífica del conflicto, al entendimiento entre las partes por las vías diplomáticas y por las vías pacíficas del conflicto. Y en segundo lugar, es la segunda dimensión que tiene y que respalda el voto de Cuba, y por eso es que Cuba no aprueba esta resolución, es que la resolución no recoge la realidad del conflicto, no expresa cuáles son cada una de las implicaciones que ha tenido el conflicto, y entre ese reconocimiento está el papel instigador de Estados Unidos y de la OTAN sobre Rusia, el papel amenazante sobre Rusia. Y mientras no haya esa mirada integral a este fenómeno, es por supuesto que Cuba se evalúa que Cuba no vota ni reconoce este tipo de resoluciones que tienen un sesgo político marcado en favor de los Estados Unidos. Pero hablando de votos en Naciones Unidas, para darle ya la palabra a Babi, hay que recordar que en los últimos, ya vamos este año para el 30, en los últimos 30 años, Naciones Unidas ha votado año tras año y de manera abrumadora una resolución
condenatoria del bloqueo a Cuba, exigiéndole al gobierno de los Estados Unidos que quite el bloqueo a Cuba, bloqueo que clasifica como una política de genocidio de Estado. ¿Qué ha hecho el gobierno de los Estados Unidos con esa resolución? Con esas 30 resoluciones ya vamos este año. El gobierno de los Estados Unidos lo que ha hecho es arreciar más el bloqueo sobre Cuba. Ni cuando teníamos relaciones. Ni cuando teníamos relaciones, el gobierno de Estados Unidos se abstuvo. Ha desoído totalmente durante 30 años a la comunidad internacional. Entonces ahora el gobierno de los Estados Unidos quiere que se le escuche en una resolución cuando él ha sido incapaz durante 30 años de escuchar otra que se le impone y que el mundo le impone a él. Por eso es que yo empecé diciendo la frase de que este es el reino del doble rasero. Babi. Bueno, el que tenemos, y ojalá pudiéramos enmendarlo, ¿no? Porque es la única organización en la que todos están representados, aunque mal distribuidas las cuotas de poder que tiene cada estado. Yo te escuchaba y decía, bueno, ¿cuántas veces vamos a decir lo mismo? ¿Cuántas veces vamos a condenar a Estados Unidos sin que realmente sufra las consecuencias de una condena mundial? Hay un rechazo a la política de bloqueo contra Cuba y estoy seguro que hay un rechazo a muchísimas de las actuaciones que ha hecho Estados Unidos, pero nunca se ha logrado. Bueno, yo no puedo aspirar a que todo el mundo actúe como Cuba, pero eso también es responsabilidad de la comunidad internacional. A este conflicto se le dio, de la misma manera que se le fue echando fuego para que sucediera y se convirtiera en lo dramático que está resultando en este minuto, también se fue construyendo, y le hemos ido diciendo en los últimos días, una opinión pública que fuera favorable a esto, así que no es absolutamente de extrañar que ayer el resultado de esta votación en Naciones Unidas arrojara los resultados que tuvo, y fue muy claro, por supuesto, que se evidenció que no muestra ninguna verdadera vocación de paz, que es otro de los elementos que Cuba tuvo en cuenta, no solo la manipulación y el sesgo político de esto. Lo cierto es que además ahora el mundo está a merced de las mentiras que pueda construir Estados Unidos. Hay un apagón a los medios rusos, ya se sabe que prohibieron la salida de RT en Europa, en Estados Unidos. Me imagino que gran parte de los países latinoamericanos que también tienen la posibilidad de recibir esta señal hayan decidido irse por este camino. Realmente no he buscado el dato, pero hay una buena parte del mundo, y sobre todo donde están los medios más poderosos que construyen opiniones públicas, donde lo único que hay espacio es para los medios que están condenando a Rusia. No quieren que se escuche la voz de Rusia, no quieren que la gente se entere de los argumentos que día a día están presentando distintos voceros del gobierno de Rusia. Ayer yo veía desde bien temprano la llegada a territorio de Belarus de la delegación rusa con la voluntad de estar en la negociación. No habían recibido confirmación de la parte ucraniana, que ha puesto no pocos obstáculos para participar en este tipo de negociación. Veía las declaraciones que daba el presidente de las condiciones que impondrían ellos o que presentarían ellos para continuar las negociaciones. Las sanciones, bueno, como siempre ocurre, terminan también como en el efecto boomerang, sobre todo en Europa, que tiene muchas dependencias de Estados Unidos. Lo reconocía ayer el propio presidente Macron. De Rusia, dependencia de Rusia, sobre todo en materia energética, pero también en otras materias primas para el parque industrial de los países europeos. Lo reconocía ayer, te decía, el presidente Macron, quien hablaba de que muchas de sus industrias se van a ver afectadas por las sanciones que le han impuesto a Rusia. Realmente esto se ha convertido en una histeria porque ha llegado a todo lo que es ruso. Al director de la orquesta en la Scala de Milán, que es ruso y no condenó la actuación de su gobierno. La Scala de Múnich, de la Filarmónica de Múnich. No, y también la Scala. ¿El de la Scala de Milán? También lo sacaron, él no va a dirigir unas presentaciones que tenía a Schröder, que fue canciller alemán, que tiene vínculos de negocios con Gazprom.
bueno, pues no sé cuál fue de los equipos que él pertenecía honorariamente de los equipos de fútbol, lo sacaron también porque no ha condenado a Rusia. Es decir, hay atletas rusos que ahora en las próximas competencias ya tienen prohibida la entrada. Es decir, se ha desatado una histeria con todo lo que tenga que ver con Rusia. Y bueno, los gatos, estaba leyendo por ahí que hasta los gatos han sido... No, en fin, bueno, miren, recuerden cuánto disfrutamos nosotros de, ¿cómo se llama la muñequita rusa? Matriushka. Masha, ¿no? Masha, la que acaba con el oso. En Estados Unidos se prohibió prácticamente ese muñequito porque daba una imagen muy tierna de Rusia y eso no lo podían permitir. Ya sabemos hasta dónde puede llegar, hasta el ridículo de esa naturaleza, pero lo cierto es que Lavrov lo ha dicho porque Biden también hablaba de alternativa a la sanción. La alternativa a la sanción es una guerra, y una guerra en estos términos puede convertirse en una guerra nuclear, y siempre recuerdo a Fidel que decía que la cuarta guerra mundial iba a ser con palos y piedras. Bueno, porque la tercera iba a acabar con la humanidad. Claro, porque esa era lo había dicho Einstein. Sí, lo había dicho Einstein, que él no sabía cómo sería con qué armas se dirimiría la tercera guerra mundial, pero sabía que la cuarta era iba con palos y piedras. Ahora, sí. Yo dije ahorita, que tú sabes que hay gente cazando gazapos, ni cuando había relaciones con Cuba, bueno, hay relaciones con Cuba ahora. No se han roto. Lo que pasa es que son unas relaciones que ya sabemos cómo la puso Trump. 2017. Claro, pero yo me refería al periodo 2014-2017. Donde hubo un acercamiento, donde se intentó la normalización. Ahora, ayer el guerrero cubano reprodujo fragmentos de una entrevista a un ex comandante del ejército norteamericano con una televisora hispana, no rusa ni prorrusa, valga la aclaración, que explicaba el conflicto así. Esto es muy breve. Vladimir Putin está llevando a cabo algo de lo que nos ha estado advirtiendo al menos durante los últimos 15 años, que no soportará a las fuerzas estadounidenses ni sus misiles en sus fronteras, tanto como nosotros no toleraríamos tropas rusas y misiles en Cuba. Claro, mira, respecto a esto, varias voces se están uniendo, no es Cuba solo el que está esgrimiendo la tesis, porque no es una tesis, es una realidad, más que una tesis es una realidad, de la responsabilidad total que tiene el gobierno de los Estados Unidos en esta situación como instigador. A eso me refería con la gatica de María Ramos. Como la gatica Ramos. de María Ramos. El gobierno de los Estados Unidos ha jugado el papel de la gata de María Ramos, ha tirado la piedra, ha puesto a fajar a dos países y se ha replegado para construirse todo un papel de salvador o de neutral, supuestamente neutral, porque aquí de neutral no hay nada, y los ha puesto a fajarse con una implicación, que es lo que se está llevando hoy en la construcción en las redes sociales, que es la imagen, construir una imagen de Rusia y de Putin en sentido general de demonización, generar todo un movimiento antirruso, una rusofobia en sentido general, y al mismo tiempo generar también una cínica interpretación de la votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dicho sea de paso, hay elementos contrarrevolucionarios cubanos que chillaron como hienas ayer por el voto de abstención de Cuba, porque estaban preparados, Arlene, para que Cuba votara junto a Rusia para engrandecer mucho más la campaña, y realmente han quedado descolocados, porque la posición de Cuba es una posición de principios guiados por su política exterior. Incluso lo comentábamos tú y yo ahora, de que Cuba siempre va a estar del lado de la paz y el entendimiento. Bueno, los twitters de Bruno, el canciller, ayer fueron muy esclarecedores de cuál había sido la posición de Cuba. Exacto. Digo, todos los elementos estos que estamos comentando ahora. Y esta andanada ha estado acompañada también durante todos estos días, lo decíamos en el programa del martes, de que la primera víctima en una guerra es la verdad, y ha estado acompañado de mentiras, de noticias falsas. Yo traje aquí una recopilación de algunas de ellas, 2 o 3. Por ejemplo, en las redes sociales han estado circulando en los últimos días una imagen, es una foto, nada más que es una gran imagen, una foto de una gran explosión de noche, y decían que la explosión había ocurrido en Kiev, y es mentira. Es una foto que la tomó un fotógrafo, el fotógrafo de AFP, que ocurrió en Palestina en el año 2000, la de Palestina en el año 2021, no fue en Kiev este año. Hay otra imagen en la que se ve al presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, en una trinchera. En una trinchera, supuestamente en la primera línea de combate en medio de este conflicto. Y la imagen es falsa también, en el sentido de que la imagen se tomó en abril del año pasado, del 2021, en unos ejercicios militares que se realizaron en Ucrania.
Está la imagen también tierna, porque aquí se está jugando mucho con el simbolismo, lo decíamos el otro día, el símbolo, la imagen, la cosa fija. Hay una imagen en la que se ve tiernamente a 2 niños de 4 o 5 años saludando militarmente a un tanque ucraniano que parte a la guerra. Y intentan hacer una construcción emotiva alrededor de esta imagen. Y la imagen tampoco es de ahora. La imagen es del 2020, también en otro proceso de desfile y de propaganda del Ministerio de Defensa ucraniano. Y hay otra, que es una muchacha muy bonita. Es una modelo. Es una modelo ucraniana portando un arma acá, supuestamente en la mano. Y con resulta un fusil, que creo que es un arma de juego. y resulta que es un arma de madera. La modelo está posando y la foto se la tomaron. Fue Miss Ucrania. Miss Ucrania. La foto se la tomaron en el año 2020 y la estaban presentando como que esta modelo estaba partiendo a la guerra. Y está también otra última imagen ya, que es supuestas unidades de desembarco aéreo por paracaidistas rusos en Ucrania. Y también es una imagen del año 2016, no es una imagen de este año. Sobre la base de imágenes, fíjense, sobre la base de imágenes solamente se está construyendo un falso panorama. Por eso es la recomendación que hacemos. Incluso para nosotros, que de alguna manera estamos el día a día cazando las informaciones, a veces es difícil saber qué informaciones de las que circulan son verdad o es mentira. Y hacemos ese llamado también a la audiencia. El problema es que ahora mismo las fuentes rusas que están dando toda la información están siendo silenciados. Entonces, lo que Rusia está reportando, y está reportando ya bajas, etcétera, eso no está saliendo por los medios. Exacto. De todas maneras, como cazadores de ya no solo de fake news, sino de gazapos también, Babi, dicen que el discurso de Biden ante la nación fue también... Bueno, igual que, es decir, no estoy ya hablando de contenido, pero el estilo es el mismo y los errores suelen ser repetitivos, ¿no? Confundir. Y yo creo que es un mal del que han escapado pocos presidentes estadounidenses. Parece que muestran serias dificultades con la geografía, con la historia, porque no logran a veces ubicar los países donde están, confundir Ucrania con Irán. En fin, pero lo cierto es que dedicó gran parte del discurso de la Unión con una buena cantidad de problemas que todavía tiene que resolver y que cumplir de acuerdo con su plataforma electoral, pero dedicó gran parte de su discurso a esta situación con un tono de mucha bravuconería, diciéndole a Putin que él ni se imagina lo que le espera, anunciando por supuesto que la política de sanciones va a continuar y así tratando además de presentarse como el líder de la democracia y de la pacificación, cuando en realidad la única oferta que ha hecho durante todo este conflicto ha sido más sanciones y más armas para Ucrania. Importantísimo. ¿No? Yo no quiero que dejemos de oír este sonido porque lo tomé de Russia Today y que aquí sí lo vemos, que tenemos la suerte de verlo, y es una secuencia de lo que pasó en Naciones Unidas, lo que dijo Nevencia, denunció. Te pido oírlo porque creo que y lo que dijeron después los representantes de la Unión Europea, porque es de armas que hablan. Nevencia denunció la masiva difusión de noticias falsas en torno a lo que está sucediendo en el terreno en Ucrania. Escuchemos ya las palabras del embajador ruso ante Naciones Unidas. Rusia no empezó las acciones militares. Estas acciones militares las inició Ucrania contra sus propios ciudadanos en Donbass y contra todos aquellos que no están de acuerdo con las autoridades militares. Rusia acaba esta guerra. Por su parte, el representante de la Unión Europea condenó las acciones de Rusia, asegurando que Moscú le ha dado la espalda a la paz. Además, condenando la participación de Bielorrusia en toda esta situación. Pero precisamente desde Europa, los ministros de defensa de los 27 se reunieron para analizar la situación y la respuesta europea, acordando el envío de más ayuda humanitaria y más armamento a Ucrania. La OTAN también en esa misma línea. En este sentido, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, justificaba el uso del fondo para la compra de armamento. Le escuchamos. Saben que millones de euros serán dedicados a proporcionar armas de defensa, pero de alto calibre, armas antitanque, todo tipo de equipamiento para repeler la agresión. Los Estados miembros tuvieron que suministrar armas y coordinar qué estamos haciendo y qué podemos hacer adicionalmente con estos recursos. Señores,
el jefe de la diplomacia europea dice que el dinero es para armas, pero no se pierdan a la congresista que dicen que cubano-americana. Yo digo que la congresista anticubana, María Elvira Salazar, dijo esto. Yo estoy segura que usted está tan frustrada como estoy yo sobre lo que está pasando en Ucrania. ¿Cómo es posible que los Estados Unidos, el bastión de la democracia y de la libertad, no haya ayudado a los ucranianos? Pero es que, ¿qué pensábamos? ¿Que Putin era bueno y que Putin verdaderamente iba a mantener la paz? Si lleva 20 años tratando de ver cómo se vuelve a robar a Europa. ¿Y dónde están los Estados Unidos? Hace rato que le teníamos que haber mandado a los ucranianos lo que nos están pidiendo, que es básicamente armamento. Los Stingers, todo el body armor, toda la protección que le podemos dar a los voluntarios ucranianos que se han quedado en su patria defendiendo la tierra. Eso es lo que pienso yo, y yo como miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes voy a votar todas las veces que sea necesario para ayudar a los ucranianos, no solamente en enviarle dinero y ayuda, ahora es un poquito tarde, sino en enviarle el armamento que los Estados Unidos tienen y que ellos lo han estado pidiendo. Los cubanos saben muy bien que los rusos no tienen nada bueno que dar, que lo único que quieren es robar, matar y destruir. Mándenme su comentario. Oigan, el comentario de, bueno, esta es la émula de, sí. Muy rápido, ahí está, mientras Cuba pide la paz, el entendimiento diplomático, ahí hay una representante de Estados Unidos, del Congreso americano, pidiendo más armas y pidiendo más guerra para el conflicto ucraniano. Y Borrell, el jefe de la diplomacia europea, también, más armas para el conflicto. Bueno, Gaby. No, hija, ¿qué va a decir uno después que oye? Además, en fin. Vamos a ver, hoy debe ser la segunda ronda de negociaciones. Ya Bielorrusia, solo por prestar su territorio, también, por cierto, está sufriendo las consecuencias. La están regañando. Sí. La están regañando, ¿no? Y además vetando su participación en muchísimos eventos. Y en fin, ahorita le cortan el agua y la luz, como se dice popularmente. Y solo porque está al lado de Rusia también lo votó. Es decir, ellos saben que el único guayadar que tiene ahora la OTAN para terminar el cerco por la parte occidental a Rusia es Belarus, y bueno, no pocas veces han intentado también hacer fracasar su proyecto. Terminamos de chapear por hoy. El martes volvemos, seguramente, tristemente habrá que seguir hablando de esta guerra que en la primera baja, que ya sabemos, ha sido la verdad, la fake news y la rusofobia que sigue de moda. Cuba, mientras tanto, lo reitero, lo ha reiterado y no sobra nunca, porque ya hay algunos pidiendo voluntarios para irse a la guerra de Ucrania y Rusia. Bueno, pues Cuba lo único que apuesta es por la paz, el diálogo y la diplomacia. Por eso deberían apostar todos. Muy buenos días, Cuba.